26 de enero de 2019. Un hotel del centro de Nantes, en el oeste de Francia. Sobre la cama hay un ordenador portátil abierto y en la pantalla hay un formulario que pide 3 cosas: un título, una cantidad de dinero y una fotografía. Romina Sala escribe el nombre de su hermano. Emiliano Raúl Sala, 28 años, delantero centro, desaparecido en el Canal de la Mancha la noche del lunes. Y después escribe para qué necesita el dinero. Lo necesita para pagar un barco. Necesita pagar un barco, porque 48 horas antes, la policía de la isla de Guernsey anunció que dejaba de buscar. 3 días. Eso duró la búsqueda oficial de Emiliano Sala. Las posibilidades de supervivencia, dijeron, eran extremadamente remotas. Así que la familia abre una colecta pública en Internet para pagar de su propio bolsillo la búsqueda del cuerpo de su hijo. En las primeras 24 horas, entran 240.000 euros. Ahora haz una cuenta conmigo. 7 días antes de ese momento, 7, ese mismo chico había sido el fichaje más caro de la historia del Cardiff City, de la Premier League inglesa. 17 millones de euros. Firmado, anunciado, con foto, con camiseta y con el número puesto. 17 millones para comprarlo. Y una colecta de Internet para encontrarlo. En un despacho del sur de Inglaterra hay un documento firmado por una jueza. 5 páginas. En el encabezado hay una lista de 20 nombres y casi todos son organizaciones del deporte británico. La Premier League está ahí. La Federación Inglesa está ahí. El sindicato de futbolistas está ahí. Todas recibieron la misma carta 8 meses después de que Emiliano se ahogara, y esa jueza dejó escrito, negro sobre blanco, cuántas de ellas contestaron. El número está en la página 3 de ese documento. Te lo voy a decir, no ahora. Hoy vas a saber 4 cosas que a ti nunca te contaron. Primero, el nombre del hombre que descolgó un teléfono para organizar ese vuelo, y por qué en enero de 2019 ese hombre tenía prohibido ejercer como agente de futbolistas. Segundo, ¿cuánto costaba exactamente el vuelo que ninguno de los 2 clubes quiso pagar? La cifra la dijo él mismo, bajo juramento, en un tribunal. Tercero, lo que apareció en la sangre de Emiliano cuando por fin la analizaron. Y lo que una jueza británica escribió después sobre la presión que sintió el piloto aquella noche. Y cuarto, ¿qué pasó con los 17 millones? Porque los 17 millones siguen vivos. La última sentencia es de marzo de este año y no salió como tú crees. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero para entender por qué ese chico terminó dentro de esa avioneta, primero tienes que escuchar 2 grabaciones. Una la conoces. La otra no la ha escuchado casi nadie en español. 20 de enero de 2019. Un hotel de Nantes, otra habitación, otro hombre. Se llama David Ibbotson, tiene 59 años, es inglés y es piloto. Al día siguiente por la tarde tiene que llevar a un futbolista argentino desde Francia hasta Gales. Esa noche, Ibbotson coge el teléfono y le manda un mensaje de voz a un amigo suyo, otro piloto, que se llama Kevin Jones. Recuerda ese nombre. Kevin Jones. Ese mensaje va a tardar 3 años en salir a la luz, y cuando salga, en un podcast de la BBC, va a dejar helado a todo el que lo escuche. Ibbotson le cuenta a su amigo que ha ido a Cardiff a recoger a un futbolista. Y le dice, con estas palabras, que le encargaron la tarea de recogerlo en un avión peligroso. Peligroso. Esa es la palabra que usa el piloto para describir el aparato, la noche antes de meter a un chico de 28 años dentro. Después le cuenta lo que le pasó en el vuelo de ida. Iba volando y de pronto oyó una detonación. Un golpe seco dentro del avión, a varios miles de metros del suelo. Revisó los instrumentos, todo parecía correcto, el avión seguía en el aire, pero aquello le llamó la atención lo suficiente como para acordarse horas después. Y cuando aterrizó en el aeropuerto de Nantes Atlantique, descubrió otra cosa. El pedal del freno izquierdo no le respondía. Su conclusión
en el mismo mensaje, textual: este avión tiene que volver al hangar. Y hay un detalle más en esa grabación, y es el que te va a quedar clavado. Ibbotson le dice a su amigo que normalmente él lleva el chaleco salvavidas guardado entre los asientos, pero que mañana se lo va a poner. Se lo va a poner. El piloto se estaba preparando para caer al agua la noche anterior. Ese avión despegó igual. 24 horas después, ya en el aire, sobre el Canal de la Mancha, el pasajero saca su propio teléfono y graba su propio mensaje. Este sí lo has oído. Se lo manda a un grupo de amigos y lo reveló días más tarde el futbolista uruguayo Diego Rolán, ex compañero suyo en el Burdeos, en una radio de Montevideo. Es la voz de un chico de pueblo hablando con sus amigos de toda la vida. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, y no terminas más. Así que nada muchachos, estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar muchachos, en mi nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes hermanitos? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar. Pero ya saben, papá, qué miedo que tengo. Papá, qué miedo que tengo. Esas son las últimas palabras conocidas de Emiliano Sala. Y fíjate en lo que dice justo antes. Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar. Acertó en las dos cosas. Nadie lo encontró. Y a los 3 días dejaron de mandar a alguien. Ahora súmalas. 2 hombres subieron a esa avioneta. Los 2, cada uno por su lado, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse de nada, dejaron grabado que ese avión estaba mal. El piloto lo dijo la víspera. El pasajero lo dijo en el aire. Las 2 grabaciones existían antes del despegue. Y las 2 se hicieron públicas después del funeral. Eso es lo que separa esta historia de un accidente. Un accidente es lo que nadie vio venir. Aquí, lo vieron venir los 2 muertos. Hay una frase que dijo 3 meses más tarde el intendente del pueblo donde Emiliano se crió, un hombre llamado Julio Müller, cuando le tocó explicar por qué en aquella familia se estaba muriendo gente en cadena. Es una frase de 5 palabras, sin adornos, de vecino y no de abogado. Eso no cierra nunca. Guárdala. Va a volver. Porque la pregunta ya no es qué pasó dentro de ese avión. Eso está resuelto desde hace años. Está en un informe oficial y te lo voy a contar entero. La pregunta es otra. Y es mucho más incómoda. Si el piloto sabía que el avión era peligroso, y si el pasajero estaba asustado, y si el aparato ni siquiera podía transportar pasajeros de pago legalmente en ningún país de Europa, entonces ¿quién los metió ahí? ¿Y por qué nadie con poder para pararlo dijo nada? Para responder eso hay que retroceder mucho, hasta un pueblo de 3.000 habitantes en el medio de la nada santafesina, donde un club francés instaló una oficina para llevarse chicos. Cululú, provincia de Santa Fe, Argentina. 31 de octubre de 1990. Ahí nace Emiliano Raúl Sala, el mayor de 3 hermanos. Detrás vienen Romina y Darío. A los 3 años la familia se muda 15 kilómetros al lado, a un pueblo llamado Progreso. 3.000 habitantes. Una calle principal, una plaza, una iglesia y un club. El Club Atlético y Social San Martín de Progreso. El padre se llama Horacio y es camionero. Lleva soja. La madre se llama Mercedes Tafarel. En Progreso, todo el mundo se conoce por el nombre de pila y nadie tiene ninguna razón para pensar que de ahí va a salir un jugador de la primera división francesa. Emiliano entra en el San Martín a los 4 años y se queda hasta los 15. 11 temporadas en el mismo club de pueblo. Con 14 ya jugaba con los de tercera y en 2005 salieron subcampeones de la Liga Esperancina. Los que lo entrenaron, entonces, dicen todos lo mismo cuando les preguntan. Era callado,
Era humilde, y corría de una forma que no era normal. Y aquí es donde aparece por primera vez el mecanismo del que va a ir todo este video. Presta atención, porque este mecanismo va a estar operando durante 28 años y va a terminar en el fondo del mar. En aquellos años, el Girondins de Burdeos, un club de la primera división de Francia, tenía montado un centro de formación en Argentina, en San Francisco, provincia de Córdoba. Se llamaba Proyecto Crecer. Su función era exactamente la que suena: buscar chicos con talento en los pueblos del interior argentino y llevárselos a Francia. Escúchalo otra vez despacio. Un club europeo instala una oficina de captación en el interior de un país a 11.000 kilómetros para llevarse adolescentes. Emiliano se va a los 15 años. Deja Progreso, deja a su madre, deja a sus hermanos, y se muda a un internado deportivo a 400 kilómetros de su casa con un objetivo: gustarle a unos señores de Burdeos. Eso no es un drama. Miles de chicos argentinos han hecho ese mismo camino y muchos terminaron ganando dinero y viviendo bien. Lo que importa es otra cosa, y es la que casi nadie te cuenta cuando te venden la historia bonita del pibe de pueblo que llegó a Europa. Lo que importa es que a partir del momento en que ese chico firma, deja de ser del todo dueño de su propia vida laboral. Su destino lo empiezan a decidir otros. Dónde juega, cuándo se va, a qué precio, con quién viaja, y a él le van llegando las decisiones ya tomadas. Aquí viene lo primero que te prometí. Y antes de dártelo, quiero que pienses en una cosa. Quizá tú has trabajado alguna vez en un sitio donde las decisiones que te afectaban se tomaban en un despacho al que tú no entrabas. Gente que hablaba de ti sin ti, que decidía tu horario, tu sueldo o tu traslado y te lo comunicaba después. Lo que le pasó a Emiliano Sala es exactamente eso, con una diferencia: a él lo trasladaron en un avión que no podía volar. El hombre que descolgó el teléfono para organizar aquel vuelo se llama Willie McKay. Es escocés y lleva décadas en el negocio de los traspasos de futbolistas. Participó en la operación que llevó a Emiliano de Nantes a Cardiff. Y aquí está el dato. En enero de 2019, cuando se hizo esa operación, Willie McKay tenía legalmente prohibido actuar como agente en un traspaso. Estaba en situación de quiebra no rehabilitada. Un quebrado. En el sistema británico eso te inhabilita para ejercer. ¿Y cómo participó entonces? Trabajando para la empresa de su hijo, Mark McKay. Y esa empresa, la de su hijo, representaba al Nantes en la operación. Hay un tercer McKay además. Se llama Jack, es el otro hijo. Y en enero de 2019, era jugador del Cardiff City. Él mismo declaró después que hacía de intermediario informal con Emiliano dentro del club porque hablaba francés. Detente un segundo en el dibujo completo. Un hombre inhabilitado para ejercer como agente, operando a través de la empresa de un hijo que representa al club vendedor, mientras otro hijo suyo hace de puente con el jugador dentro del club comprador. Todo esto es legal, o al menos nunca fue declarado ilegal. Ninguno de los McKay ha sido condenado por nada relacionado con este caso. Quiero que eso quede clarísimo. Lo que te estoy enseñando no es un delito. Es algo peor. Es como funciona normalmente este negocio. Y así llegamos al final de enero de 2019 con un chico de 28 años que va a ser trasladado de un país a otro por una estructura donde absolutamente nadie tenía como primera responsabilidad su seguridad. Antes de seguir, hay una persona que tienes que conocer, porque su nombre va a volver al final y porque a él no lo protegió nadie tampoco. David Ibbotson, 59 años, de Lincolnshire, norte de Inglaterra. Piloto aficionado con licencia privada. Un hombre de familia que volaba los fines de semana y que aceptaba encargos. En toda la cobertura de esta historia, en todos los idiomas, Ibbotson aparece como el culpable, el piloto que no estaba capacitado, el que se metió en una tormenta de noche. Al terminar este video, vas a saber que a él también lo pusieron ahí,
y que su cuerpo sigue en el fondo del Canal de la Mancha. Pero para eso faltan años. Porque antes de todo esto, Emiliano Sala se convirtió en el 9º goleador de una de las 5 grandes ligas del mundo. Y esa parte hay que contarla bien, porque si no sabes la altura desde la que cayó, no vas a entender nada de lo que viene después. Burdeos, 2010. Emiliano tiene 19 años y acaba de firmar con un club de la primera división francesa. En Progreso lo celebran como si hubiera llegado al Real Madrid. Y entonces empieza la parte que no sale en los homenajes. Porque en el Burdeos no juega. Es un delantero argentino más en un club que tiene delanteros de sobra. Y lo que hacen los clubes con los delanteros que sobran es prestarlos. Lo primero que le toca es el US Orleans, tercera división francesa. Tercera. Un chico que había cruzado el Atlántico a los 15 años para llegar a Europa, termina jugando en campos con 2 gradas y 1000 personas. Voy a contestarle su pregunta. Vamos a jugar por un momento a ser conspiranoicos. Total, es un juego, ¿no? 19 goles en 37 partidos. Máximo goleador del equipo. Lo devuelven a Burdeos. Sigue sin haber sitio. Lo prestan otra vez, ahora al Niort, segunda división francesa. Y en Niort pasa esto. 18 goles en su primera temporada. 18. El récord histórico del club, que llevaba años en manos de un brasileño llamado Walquir Mota, cae en manos de un chico de Progreso. Hay un partido en Laval, la 34ª jornada, en el que mete 3 él solo. Después el Caen, primera división, cedido en febrero de 2015. 5 goles en media temporada y el equipo se salva del descenso gracias a ellos. Fíjate en el patrón, porque es importante. A donde lo mandan, mete goles. Tercera división, mete goles. Segunda, mete goles y rompe un récord. Primera, mete goles y salva a un equipo. Y aún así el Burdeos no le hace sitio. Verano de 2015. Lo vende al Nantes. El Nantes es un club grande venido a menos. 8 ligas francesas en su historia. Un estadio precioso llamado La Beaujoire, con capacidad para más de 37.000 personas, y una hinchada que lleva años esperando algo que celebrar. Ahí Emiliano se queda 3 temporadas y media. Y ahí por fin deja de ser el chico al que prestan. Se convierte en el 9, el de verdad, el que sale a jugar todos los domingos, el que aguanta a los centrales, el que recibe de espaldas, el que se pelea, el que cabecea. Un delantero centro clásico, de los que ya casi no se fabrican. En las gradas de la Beaujoire empiezan a cantar su nombre. Y entonces llega la temporada 2018-2019, la última. Media temporada, solo media. Y en esa media temporada Emiliano Sala mete 12 goles en la liga francesa. Deja que te ponga esa cifra donde se pueda ver, porque 12 goles suena a poco si no sabes contra quién estaba corriendo. En enero de 2019, la tabla de goleadores de la liga francesa iba así por arriba. Kylian Mbappé, 17. Edinson Cavani, 14. Neymar, 13. Y ahí abajo, pegado a ellos, con 12, un chico de un pueblo de 3.000 habitantes al que el Burdeos había prestado a la tercera división 6 años antes. Máximo goleador de su equipo. En la pelea por el trofeo de máximo goleador de una de las 5 grandes ligas de Europa. Con 28 años, que en un delantero centro es la edad exacta en la que se junta todo. La fuerza que todavía tienes y la cabeza que ya has aprendido. Emiliano Sala estaba en el mejor momento de su vida, y no en el sentido literario de la frase. En el sentido literal, medible, de tabla de estadísticas. Por eso vino el Cardiff. El Cardiff City es un club galés que aquel año jugaba en la Premier League inglesa y se estaba hundiendo. Necesitaban goles o se iban a segunda, y bajar de la Premier significa perder decenas de millones de libras de golpe. Así que en enero pusieron sobre la mesa 17 millones de euros.
15 millones de libras. El fichaje más caro de toda la historia del club. Y ahora te voy a contar la parte de esta historia que más me cuesta contar. Emiliano no quería ir. Existe una grabación. Es del 6 de enero de 2019, 15 días antes de morir, y la publicó el diario francés L'Équipe. En ella, Emiliano les explica a los suyos lo que está pasando. Que el Nantes lo quiere vender porque hay ofertas del Cardiff, que han negociado para ganar mucho dinero, que el contrato es bueno, pero que deportivamente aquello no le interesa, y que están haciendo todo lo posible para que se vaya. 15 días antes de subirse a esa avioneta, Emiliano Sala ya sabía que lo estaban vendiendo por dinero. Y hay un segundo testimonio, y este es de su madre. Mercedes Tafarel lo declaró por escrito, y su declaración se leyó en voz alta en un tribunal británico 3 años más tarde. Dijo que el Cardiff presionaba mucho para cerrar la venta rápido, que el Nantes quería más dinero, y que su hijo se sentía en medio de los dos. Dijo que aquellas semanas fueron intensas. En medio de los dos. Ahí está el chico. Con 12 goles, con 28 años, en la mejor forma de su carrera, y sintiéndose una mercancía sobre una mesa. 19 de enero de 2019. Se anuncia el fichaje. Hay fotos. Emiliano sostiene la camiseta azul del Cardiff con su apellido detrás y sonríe. Es la única imagen que existe de él como jugador de ese club. Le queda vivo un día y medio. Voy a parar 10 segundos aquí, porque esta parte de la historia me parece la más injusta de todas, y quiero decírtelo de frente. Si tú te acuerdas de verlo jugar, si eres de los que seguían la liga francesa y lo veían pelearse con 2 centrales cada domingo, entonces, este canal lo hacemos para ti y contigo. Suscríbete, no por nosotros. Para que estas historias sigan contándose completas y no a medias. Sigamos. Voy a contestarle su pregunta. Vamos a jugar por un momento a ser conspiranoicos. Total, es un juego, ¿no? Llevaba 3 años y medio con esa gente. Había vivido en esa ciudad. Quería darles la mano y decir gracias. Es lo que haría cualquiera. El Cardiff, el club que acababa de firmar el cheque de 15 millones de libras, no organizó ese viaje. Voy a contestarle su pregunta. Vamos a jugar por un momento a ser conspiranoicos. Total, es un juego, ¿no? Él respondió que no recordaba haber hablado de lo que costaban, ni de que fueran a costar, y esta es la expresión textual que se usó en la sala: un par de miles. Un par de miles de libras. Ponlo al lado del número grande. 15 millones de libras por el jugador. Un par de miles por moverlo. Es el 0,01% de la operación. 1 de cada 10.000. Y es la parte del presupuesto que nadie quiso firmar. Un par de miles de libras. Esa cifra va a estar dando vueltas dentro de una casa de progreso durante los 7 años siguientes, y todavía hoy sigue dando vueltas ahí dentro. Eso no cierra nunca. Si el club no paga el vuelo, alguien lo tiene que resolver. Y lo resolvió Willie McKay. Su versión, la que dio bajo juramento, es esta. Dijo que en el Cardiff había un empleado joven, el responsable de atención al jugador, un chico llamado Callum Davis, que estaba desconcertado con la decisión del club de no organizar el viaje. Y McKay declaró que se ocupó él porque, en sus palabras, aquel chico estaba demasiado asustado para pedírselo a la dirección y al consejero delegado del club, un hombre llamado Ken Chu. Demasiado asustado para preguntar. Ese es el nivel de prioridad que tenía el traslado del fichaje más caro de la historia del Cardiff City. Un empleado subalterno que no se atrevía a subir la petición y un intermediario externo tapando el hueco. 18 de enero. McKay coge el teléfono y llama a un hombre llamado David Henderson, 67 años, expiloto de la Royal Air Force, dedicado a gestionar y alquilar aviones privados. Le encarga el vuelo de ida y el de vuelta 3 días después. McKay declaró después que llevaba 14 años usando a Henderson y que nunca le había fallado. Dijo que era un piloto de primerísimo nivel, que había volado en la Royal Air Force y que había pilotado aviones por todo el mundo.
Pero Henderson no estaba disponible para volar el 21. Así que Henderson subcontrató a otro. Ahí entra David E. Watson. Y ahora quiero que veas el avión, porque el avión es un personaje de esta historia. Un Piper PA-46 Malibu, matrícula November 264 Delta Bravo. Monomotor. Un solo motor de pistón, 6 plazas. La propietaria del aparato era una mujer llamada Fay Keeley. Escucha bien lo que la jueza británica escribió después sobre esa propiedad, porque es una frase de un tribunal y no una opinión mía. La propietaria del avión no tenía ningún contrato escrito con el operador y ejercía una supervisión mínima de las operaciones del día a día. Ningún contrato escrito. Supervisión mínima. Un avión de 6 plazas circulando por Europa, alquilándose a terceros, sin un papel firmado entre quien lo tiene y quien lo explota. Y falta la última pieza, que es la peor. En el tribunal le preguntaron a David Henderson si había comprobado la licencia y las cualificaciones del piloto al que estaba contratando para llevar a un futbolista de 15 millones de libras. Su respuesta fue de 2 palabras. No, no lo hice. Voy a contestarle su pregunta. Vamos a jugar por un momento a ser conspiranoicos. Total, es un juego, ¿no? David Watson tenía una licencia de piloto privado. Privado. Eso significa que podía volar por placer y que tenía prohibido cobrar por transportar pasajeros. No tenía habilitación de vuelo nocturno, es decir, no estaba formado para volar de noche. Y su habilitación para pilotar aviones monomotor de pistón, que es exactamente el tipo de avión que iba a pilotar, estaba caducada. Además, según el mismo documento judicial, tenía experiencia limitada volando en condiciones en las que hay que guiarse solo por los instrumentos, sin ver nada por la ventanilla. El mantenimiento del avión estaba al día según los estándares que se le exigen a una avioneta privada, y no estaba al día según los estándares que se le exigen a un avión que transporta pasajeros de pago. Todo esto tiene un nombre en la industria de la aviación. Se llama vuelo gris. Un vuelo comercial disfrazado de vuelo privado para saltarse las obligaciones de seguridad que cuestan dinero. Aviones que no pasan las inspecciones que tendrían que pasar. Pilotos que no tienen los títulos que tendrían que tener. Y pasajeros que no lo saben. Ese es el mecanismo, y no fue un fallo del mecanismo. Funcionó exactamente como está diseñado para funcionar: transportar a alguien barato saltándose lo que encarece el transporte. 21 de enero de 2019. Nantes. Emiliano pasa el día despidiéndose. Come con los jugadores del Nantes, se abraza con ellos, se hace fotos. Uno de sus compañeros, el defensa Nicolas Palois, lo acompaña al aeropuerto y contó después a un diario francés que Emiliano estaba preocupado por el vuelo, porque el viaje de ida había sido agitado. Estaba preocupado y subió igual. Y no lo juzgues por eso. Tú también te has subido a cosas que te daban mala espina porque alguien con más autoridad que tú te dijo que no pasaba nada. Sube a 5000 pies. Cruza el Canal de la Mancha en dirección norte. Mal tiempo, nubes bajas, turbulencia. Cerca de las islas anglo-normandas, el piloto pide descender. Le autorizan. Baja a 2300 pies. Y a las 20 horas y 16 minutos, el avión desaparece del radar. A unos 20 kilómetros al norte de la isla de Guernsey, cerca del faro de Les Casquets. Silencio. Lo que ocurrió dentro de esa cabina tardó 3 años en establecerse, y cuando se estableció, resultó que era mucho peor que un accidente meteorológico. Aquí viene lo tercero que te prometí. Y voy a pedirte una cosa antes. Si alguna vez has perdido a alguien y has tenido que esperar meses o años a que un informe oficial te explique qué le pasó, sabes lo que es esto. La familia de Emiliano esperó 3 años para escuchar lo que voy a contarte ahora. Y cuando por fin lo escucharon, en una sala de un tribunal de Bournemouth, el padre ya llevaba casi 3 años muerto. Cuando por fin recuperaron el cuerpo de Emiliano y le hicieron los análisis, el patólogo forense
el doctor Basil Purdue encontró algo en su sangre que nadie esperaba. Monóxido de carbono, con una saturación del 58%. El propio forense lo describió con 2 palabras en el estrado: envenenamiento severo. El monóxido de carbono es un gas que no huele, no tiene color y no se ve. Entra por la respiración y va ocupando el sitio que en tu sangre le corresponde al oxígeno. Y lo hace sin que te enteres. Primero te da dolor de cabeza, después te confunde, después te duermes. ¿De dónde venía? Del sistema de escape del avión. Estaba roto. Y en ese modelo la cabina del piloto no estaba separada del resto del aparato, así que el gas circulaba libremente por todo el interior. Los dos lo estaban respirando. El jurado del tribunal británico lo dejó escrito así: Emiliano murió instantáneamente por lesiones fatales en cabeza y tronco a causa de un accidente aéreo de alta energía, y es probable que Emiliano estuviera profundamente inconsciente por envenenamiento con monóxido de carbono en el momento del accidente. Profundamente inconsciente. Ahora vuelve a su audio, a esa voz espesa, lenta, arrastrada, que todos hemos escuchado y que todos interpretamos como cansancio de un día largo de despedidas. Papá, qué miedo que tengo. Ya estaba empezando. Y sobre el piloto, el mismo documento judicial dice 2 cosas más. La primera, que Ibbotson también estaba probablemente afectado por el monóxido, y que las inspecciones habituales de un sistema de escape no eliminan ese riesgo. La segunda es la frase que a mí me dejó sin aire, y la voy a leer tal cual la escribió la jueza. El piloto probablemente se sintió bajo presión para completar el vuelo por tratarse de un cliente de alto valor. Un cliente de alto valor. Así se refiere un documento judicial al chico de Progreso. El avión perdió el control durante un viraje hecho a mano, probablemente para intentar salir de las nubes y volver a ver algo. Se rompió en el aire mientras maniobraba a una velocidad muy por encima de sus límites de diseño, y golpeó el mar con el morro alto y boca abajo. Invertido. Cayeron mirando al cielo. Eso no cierra nunca. La noche del 21 de enero, la policía de la isla de Guernsey monta un dispositivo de búsqueda. Aviones y barcos de las islas del Canal, del Reino Unido y de Francia. 15 horas seguidas el primer día. 280 millas cuadradas rastrilladas. En Progreso, provincia de Santa Fe, Horacio Sala se entera por la televisión de que su hijo está desaparecido. No por una llamada, por la tele. Hay una fotografía de aquellos días que si eres argentino, probablemente hayas visto. Horacio de pie junto a su camión, la cara descompuesta, escuchando lo que le dicen. Un camionero de 58 años enterándose por los periodistas de que su hijo cayó al mar. 24 de enero. 3 días después. La policía de Guernsey anuncia que suspende la búsqueda. 3 días. Y ahora quiero que sostengas 2 ideas a la vez, porque juntas explican todo este video. Idea 1. En aquel momento el mundo del fútbol estaba entero volcado en esa noticia. Portadas en todos los países. Minutos de silencio. Camisetas con su nombre. Mensajes de Messi, de Cristiano, de medio planeta. Idea 2. Nadie estaba buscándolo. 26 de enero. La familia y la agencia francesa que representaba a Emiliano abren la colecta en internet. 240.000 euros el primer día. El total llegará a unos 370.000 euros. Pusieron dinero futbolistas de todo el mundo. Horacio lo contó él mismo en televisión argentina. Dijo que aquello se pudo hacer gracias a Messi, a Agüero, a Higuaín y a jugadores que pusieron su granito de arena, y que se movilizó todo el mundo. Con ese dinero, contratan a un especialista. Se llama David Mearns. Es uno de los mejores cazadores de pecios del planeta, y sale al mar con un barco llamado Morven. 3 de febrero de 2019. Primer día de búsqueda submarina privada. Encuentran el avión ese mismo día.
Lo encuentran a unos 67 metros de profundidad, cerca del sitio donde el radar lo había visto por última vez. En las primeras imágenes de video del pecio, se distingue a un ocupante entre los restos. El primer día, la búsqueda que el Estado había dado por imposible, y había cerrado 9 días antes, se resolvió en una jornada, en cuanto alguien puso el dinero. Y la frase de Meons es la que hay que grabarse. Dijo que sin aquella colecta, nadie hubiera buscado el avión. Nadie hubiera buscado el avión. 6 de febrero. Recuperan el cuerpo del interior del pecio. Lo llevan al puerto inglés de Portland. Al día siguiente se confirma oficialmente que es Emiliano Sala. El avión se quedó abajo. El cuerpo de David Ibbotson nunca apareció. Su viuda se llama Nora Ibbotson. Ella también tuvo que sentarse en aquel tribunal, años después, escuchando cómo el mundo entero llamaba asesino a su marido. Y aún así, cuando le tocó hablar, apoyó públicamente lo que pedía la familia Sala, que la investigación oficial terminara cuanto antes. Dos familias. Ninguna de las dos culpó a la otra. Los únicos dos hogares rotos de esta historia estuvieron siempre en el mismo lado. 16 de febrero de 2019. Progreso, Santa Fe. El velatorio se hace en el Club Atlético y Social San Martín, el mismo club donde Emiliano entró a jugar a los 4 años. Empezó a las 7 de la mañana y se alargó hasta pasadas las 3 de la tarde. 8 horas de gente entrando de a poco. El cajón cerrado. El Nantes retiró el dorsal número 9. Y en abril de 2019, mientras todo eso todavía estaba en carne viva, la policía de Dorset tuvo que abrir una investigación porque alguien había filtrado en redes sociales una supuesta fotografía del cuerpo de Emiliano. Un portavoz de la policía dijo que les repugnaba que alguien pudiera hacer algo así y que aquella familia no tendría que soportar un dolor añadido. 26 de abril de 2019, 5 de la madrugada, Progreso. La pareja de Horacio llama al intendente del pueblo. Horacio está muy descompuesto. Cuando el intendente llega a la casa, Horacio Sala ya ha muerto de un infarto. Tenía 58 años. 3 meses y 5 días después que su hijo. Y aquí es donde aparece la frase. El intendente, Julio Müller, lo explicó en una radio argentina, y lo explicó como lo explicaría cualquier vecino de un pueblo pequeño. Dijo que Horacio nunca pudo superar la muerte de Emi, que muchos de ellos pudieron cerrar el círculo cuando encontraron el cuerpo, pero que ellos no. Enterarse de que el piloto no podía viajar. Que entre los clubes se peleaban por ver quién lo paga o quién lo cobra. Y entonces dijo estas 5 palabras. Eso no cierra nunca. Fíjate en lo que está diciendo ese hombre, porque es la clave de toda esta historia. No dice que a Horacio lo matara la pena. Dice que lo mataron las noticias. Lo que fue saliendo después. El goteo. Vamos con lo que fue saliendo después. Verano de 2019. David Henderson es detenido bajo sospecha de homicidio involuntario y puesto en libertad bajo fianza. Por ese delito nunca llegó a ser acusado formalmente. Octubre de 2021. Casi 3 años después. Tribunal de la Corona de Cardiff. Un jurado popular de 7 hombres y 5 mujeres, tras 2 semanas de juicio y 7 horas de deliberación, declara a David Henderson culpable de poner en peligro de forma temeraria la seguridad de una aeronave. Él ya se había declarado culpable de organizar un vuelo con pasajeros sin la autorización necesaria. El fiscal, Martin Gowdy, sostuvo ante el jurado 2 ideas. La primera, que Henderson puso su negocio por encima de la seguridad de los pasajeros. La segunda, y esta es más grande, que Henderson había creado una cultura de incumplimiento de la normativa aérea entre los pilotos que contrataba. Una cultura, no un error, una forma de trabajar. 12 de noviembre de 2021. Sentencia. 18 meses de prisión. Su recurso fue rechazado. 18 meses. Esa es, hasta hoy,
la única pena de cárcel que ha cumplido alguien por lo que pasó aquella noche. Del 14 de febrero al 17 de marzo de 2022 se celebró la investigación judicial sobre la muerte en Bournemouth, con jurado, presidida por la jueza forense Rachel Griffin. 5 semanas de testimonios. Ahí declaró Willie McKay, y aquello se puso feo. La jueza tuvo que advertirle de que estaría incurriendo en desacato al tribunal si no cooperaba. Cuando el abogado de la familia Sala, Matthew Reeve, lo interrogó, McKay le respondió que estaba encantado de verse con él más tarde, fuera, para que le hiciera las preguntas entonces. Y en esa sala salió a la luz un detalle que resume la historia entera. El día del accidente, mientras el avión con Emiliano dentro estaba en el aire, Willie McKay y David Henderson estaban intercambiando correos electrónicos sobre la venta de otro avión. El avión propio de la familia McKay, un King Air. Uno de esos correos llevaba una fotografía del aparato al que le habían quitado una rueda, y el asunto del correo era una pregunta de 2 palabras sobre esa rueda. El abogado de la familia planteó ante el jurado que McKay estaba demasiado distraído con la venta de su propio avión como para prestar atención a la seguridad de Emiliano. Aquí viene lo cuarto que te prometí. ¿Qué pasó con los 17 millones? Pasó esto. El Cardiff se negó a pagar. Su argumento fue que Emiliano no era jugador suyo cuando murió, porque nunca llegó a firmar la versión final del contrato. El Nantes reclamó, y empezó una guerra de 7 años. Septiembre de 2019. La FIFA ordena al Cardiff pagar los primeros 6 millones de euros. En el informe de esa decisión hay una línea que dice que la comisión decidió no tomar en consideración ninguno de los argumentos del Cardiff relativos a las circunstancias de la muerte del jugador. Agosto de 2022. El Tribunal de Arbitraje Deportivo desestima el recurso del Cardiff y confirma que el traspaso estaba plenamente completado antes de la muerte de Emiliano. El Tribunal Federal Suizo también falla en contra. Y 30 de marzo de 2026. Hace 5 meses, un tribunal de comercio de la ciudad de Nantes resuelve la demanda que el Cardiff había presentado contra el Nantes reclamando más de 120 millones de euros por la muerte de Emiliano. El tribunal desestima la demanda entera. Resuelve que el Nantes no cometió falta alguna en relación con el vuelo. Califica las pretensiones del Cardiff de extravagantes y condena al Cardiff a pagar más de 400.000 libras en costas. En marzo de 2026, 7 años y 2 meses después de que Emiliano se ahogara, 2 clubes de fútbol seguían discutiendo delante de un juez quién le debía dinero a quién por él. Y ahora te devuelvo al principio, a ese documento firmado por una jueza que te mencioné en el primer minuto, el que tiene 20 nombres en el encabezado. En septiembre de 2019, 8 meses después de la muerte de Emiliano, el director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil Británica escribió una carta a 16 organizaciones: la Premier League, la Federación Inglesa de Fútbol, la Liga Inglesa, el Sindicato de Futbolistas, la Autoridad de las Carreras de Caballos, el Consejo del Cricket, el Rugby, el Atletismo, el Tenis. Les explicaba que existía un mercado de vuelos ilegales de pago, que ese mercado operaba especialmente en los mundos del deporte y de la música, que esos vuelos no cumplen los estándares mínimos de seguridad, y les pedía ayuda para una campaña que advirtiera a sus miembros del riesgo. 16 cartas. La jueza Rachel Griffin dejó escrita en su informe la respuesta a esa pregunta que te hice hace 40 minutos. Consta como testimonio dado ante el tribunal. Ninguna de las organizaciones respondió. Ninguna. 0 de 16. 8 meses después de que un futbolista de 28 años se ahogara en el Canal de la Mancha por un vuelo ilegal, la Autoridad de Aviación escribió a todo el deporte británico para pedir ayuda. Y todo el deporte británico se quedó callado. Ahora viene la segunda parte de ese dato, y es la que convierte el silencio en algo mucho más frío. Marzo de 2022. La jueza Rachel Griffin termina la investigación y emite un informe oficial para prevenir muertes futuras. Se lo manda exactamente a las mismas organizaciones: la Premier League,
la Federación Inglesa, la Liga, el Sindicato de Futbolistas, el Cricket, el Rugby, el Tenis, el Hípica, el Atletismo, el Automovilismo y a 2 ministerios del gobierno británico. Ese informe tiene una diferencia con la Carta de 2019. Una sola. Contestarlo es obligatorio por ley. 56 días. Y contestaron todas. Voy a contestarle su pregunta. Vamos a jugar por un momento a ser conspiranoicos. Total, es un juego, ¿no? El cricket, el rugby, el tenis, el atletismo, los caballos, los coches, todos. Cuando pedirlo era voluntario, 0 de 16. Cuando la ley les obligó, 16 de 16. 3 años tardó eso, y un muerto. Hay un detalle más, y es el que menos esperaba encontrar. En abril de 2019, 3 meses después del accidente, el Cardiff City pidió al resto de clubes de la Premier League que aprobaran entre todos una norma que prohibiera trasladar jugadores en aviones sin licencia comercial. Le dijeron que no. En enero de 2020, el presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, habló con un periódico británico y dijo que aquello era un escándalo nacional espantoso, que el asunto se había barrido bajo la alfombra pese a un año de presiones públicas y privadas de su club, y que lo que le pasó a ese pobre chico podría volver a pasar. El club, que no quiso pagar un par de miles de libras por un vuelo seguro, fue después el único que pidió cambiar la norma. Y le dijeron que no. Los dos hechos son ciertos, y están uno al lado del otro. Saca tú la conclusión. ¿Qué queda hoy de cada uno? David Henderson cumplió sus 18 meses. Su recurso fue rechazado. Es la única persona que ha pisado una cárcel por esto. Willie McKay y Mark McKay no fueron condenados por nada relacionado con este caso, ni se conoce ninguna consecuencia regulatoria contra ellos. Willie McKay sigue siendo un nombre conocido en el mercado de fichajes europeo. Faye Keely, la propietaria de aquel avión sin contrato escrito, nunca fue acusada de nada. David Ibbotson sigue en el fondo del Canal de la Mancha. Su familia no tuvo cuerpo, no tuvo entierro y no tuvo tumba. Su viuda, Nora, se pasó 3 años sentada en salas de tribunal, escuchando cómo el mundo entero convertía a su marido en el único culpable de una cadena de decisiones que él no tomó. Él fue el último eslabón, el que puso las manos en los mandos, y el primero que dijo en voz alta que ese avión era peligroso. Horacio Sala está enterrado en Progreso, a unos metros de su hijo. Mercedes Tafarel sigue viviendo en el pueblo. Romina y Darío siguen adelante. Y ahora quiero contarte lo que hizo el Club de Progreso, porque después de todo lo que llevas escuchado te lo mereces. El Club Atlético y Social San Martín, ese club de pueblo con una tribuna para 350 personas, cobró en 2024 lo que le correspondía por haber formado a Emiliano desde los 4 años, el 1% del traspaso. Ese 1% existe justamente para esto, para que algo del dinero grande del fútbol vuelva a los sitios pequeños donde se fabrican los jugadores. Con eso, y con lo que fueron poniendo, en Progreso hicieron 2 murales enormes. Le pusieron su nombre al estadio, le pusieron su nombre al torneo de fútbol infantil. Y cuando llega el día de hablarles a los chicos de las categorías inferiores, Emi siempre está. Darío, el hermano, es electricista, forma parte de una subcomisión del club y se ocupa de las luces. El hermano de Emiliano Sala mantiene encendidas las luces del campo, donde Emiliano Sala aprendió a jugar. De los 17 millones que se movieron por su nombre, el club que lo crió se quedó con el 1%. Y con ese 1% hizo lo único que nadie más hizo en toda esta historia: cuidarlo. Y el mercado de los vuelos grises sigue existiendo. La jueza escribió que la Autoridad de Aviación tiene poderes limitados para investigarlos, y que aquella única condena solo fue posible porque la policía consiguió acceder a teléfonos, correos y registros bancarios con unos poderes que la Autoridad de Aviación no tiene. Su investigador declaró en el tribunal
que sin la ayuda de la policía probablemente no habrían conseguido la condena. Mientras eso siga igual, alguien va a volver a subirse a un avión que no debería despegar. Vuelve conmigo al principio. 26 de enero de 2019. Un hotel de Nantes. Una mujer de 20 y tantos años delante de un ordenador, escribiendo el nombre de su hermano en un formulario para pedir dinero. Ya sabes todo lo que Romina no sabía aquella noche. Que el piloto había grabado un mensaje diciendo que ese avión era peligroso, que llevaba la habilitación caducada, que el operador no había comprobado su licencia, que la dueña del avión no tenía un papel firmado, que ningún club quiso pagar un par de miles de libras, que su hermano estaba profundamente inconsciente antes de tocar el agua, que un documento judicial lo llamaría un cliente de alto valor, que 8 meses después 16 organizaciones del deporte recibirían una carta y ninguna la contestaría, y que 7 años más tarde 2 clubes seguirían discutiendo delante de un juez. Ella no sabía nada de eso. Solo sabía que habían dejado de buscar a su hermano y que si ella no ponía el dinero, no lo iba a buscar nadie. Tuvo razón. Eso no cierra nunca. Y ahora quiero pedirte una sola cosa, y es la única de todo el vídeo. Bájate a los comentarios y escribe tu primer recuerdo de Emiliano Sala. ¿Dónde estabas? ¿Qué partido era? Si lo viste con la camiseta amarilla del Nantes peleándose con 2 centrales. Si te enteraste de la noticia por la tele un martes por la mañana y no te lo creíste. Si eres de Santa Fe, de Buenos Aires, de Bogotá, de Guadalajara, de Lima, de Madrid o de Asunción, ponlo también, que aquí nos leemos todos. Escríbelo, aunque sean 2 líneas. Porque este es un canal de gente que se acuerda, y acordarse es lo único que todavía podemos hacer bien. La próxima historia también empieza con un estadio lleno gritando un nombre. Todo ídolo se rompe. La única pregunta es quién estaba mirando.